Estimados estudiantes, bienvenidos al Seminario Pedagogía Didáctica Intercultural 1 de la Maestría en Educación Intercultural. En esta oportunidad vamos a mirar todo el tema de la diversidad cultural en Colombia y las afectaciones al sistema educativo. Vamos a darle una mirada hacia un sistema educativo intercultural. Yo soy Faride Pitre Redondo, directora del curso Seminario Pedagogía Didáctica en Educación Intercultural y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación. Quiero compartir una frase con ustedes. Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede formar a los niños para ser respetuosos hacia las diferencias. Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada a unos y a otros. Es una frase de Yehudi Menuhin. Vamos a mirar entonces el reconocimiento normativo en Colombia. En Colombia existen políticas públicas que precisamente han tratado de superar las barreras y las brechas en tema de atención educativa a grupos étnicos. En primera instancia, tenemos el artículo 7º de la Constitución Política de Colombia que nos dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En ese sentido, nos encontramos con un sustento normativo que parte precisamente del Convenio 169 de la OIT, que lo reconoce Colombia en la Ley 21 de 1991. Luego, ese recorrido normativo continúa con la Constitución Política, donde se recogen muchos aspectos de ese convenio, precisamente. La Ley General de Educación, el decreto 804 del 95, la Ley 70 de 1993, que es la ley precisamente para las comunidades negras, y la Ley 381 o Ley de Lenguas Nativas, que precisamente se surge para atender todas las dificultades y problemáticas que tiene el fortalecimiento lingüístico del país. En el marco de ese sustento normativo, como ya lo habíamos mencionado, está el Acuerdo 169 o el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Digamos, son como un referente fundamental para orientar los procesos de atención educativa. En segunda instancia está la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Continúa en 1992 el convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina. En el 2007 surge la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Luego, del 2018, precisamente se concreta la propuesta de la UNESCO que se denomina las Metas 2021 y la Agenda 2030, obviamente articulado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos referentes normativos internacionales han tenido gran impacto en el sistema educativo colombiano, por supuesto, son una garantía del derecho a la educación. Veamos entonces cómo está la diversidad cultural en Colombia. Encontramos en Colombia constitucionalmente existen tres grupos étnicos, grupos poblacionales culturalmente diversos. Están los pueblos indígenas y los pueblos de las comunidades afrodescendientes. Los indígenas con una población del 3% que representa el país. Los afrodescendientes un aproximado del 10.2%. El último censo del 2018 realmente no cambió la cifra, aunque se sigue insistiendo que esta cifra de las comunidades indígenas y afro debieron subir un poco más por el autorreconocimiento. Y está la comunidad romaní, que realmente representa el 0.012%. Estos tres pueblos están reconocidos en el marco de la Constitución como las comunidades étnicas en Colombia. Quiero mostrarles el contexto de la diversidad cultural lingüística en Colombia. Este es el panorama nacional. 14 familias lingüísticas, 68 lenguas nativas, de las cuales 65 son lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, en este caso el palenquero y el criol, y una lengua rumaní. En este marco también de las lenguas ancestrales y las lenguas naturales, Colombia está vinculando el lenguaje de señas como una lengua natural y también como una lengua que necesariamente debe entrar como objeto de estudios en el marco de la diversidad cultural y en el marco precisamente de la educación intercultural.
No podemos descuidar también el panorama lingüístico diverso de América Latina y el Caribe. Realmente está representado con una alta población de comunidades étnicas que obviamente fortalecen el ejercicio de interrelacionamiento entre las comunidades étnicas con Colombia. La diversidad cultural también en Colombia muestra en un nuevo escenario que son los denominados grupos de interés u otras identidades. Estas son las personas con discapacidad, la población en zona de frontera, las comunidades campesinas o rurales, la población en situación de desplazamiento, desmovilizados, damnificados, LGTBI, barras organizadas y no organizadas y población en condición de vulnerabilidad. También es evidente mostrarles a todos la población blanca o mestiza, que son más de 30 millones de habitantes comúnmente llamados blancos, que conforman la población mayoritaria. Otros inmigrantes en la costa atlántica y presencia de los árabes, muchos de los cuales se han mezclado con los habitantes de la región. En Bogotá, por ejemplo, y en otras ciudades encontramos judíos, libaneses y gente llegada de diferentes naciones europeas y americanas. En cuanto al tema educativo, encontramos unos problemas pendientes: el desconocimiento de la diversidad cultural del país, la falta de articulación con el sistema educativo, falta de proyectos que evidencien la pertenencia a la educación intercultural en el país, las deficientes formas de cómo abordamos los problemas educativos desde la interculturalidad, la falta de la articulación con los acuerdos de paz y todo el contexto territorial, el desconocimiento y exclusión de los procesos educativos e interculturales de los planes de desarrollo de los entes territoriales, y la falta de implementación de procesos de formación docentes desde la perspectiva de la educación intercultural. Encontramos también en el marco del sistema educativo que hoy día, por ejemplo, las comunidades indígenas administran directamente la educación, es decir, es un respaldo a la autonomía y a la obtención de un modelo educativo propio que ya está en vigencia. En tanto las comunidades negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras, todavía el sistema educativo depende de la política del Estado, sigue el lineamiento de política educativa y están en la intención de construir nuevos modelos educativos. En el año 2016 surge la sentencia C66, que precisamente buscaba romper todos estos paradigmas tradicionales y hablar de un sistema educativo intercultural, un sistema educativo propio, donde sean las mismas comunidades las responsables de todos estos procesos en sus territorios. En este panorama educativo también encontramos en el camino muchas consideraciones de cómo se ve la educación. En ese sentido hablamos de las otras educaciones. Por ello hablamos de la etnoeducación, de la educación propia, educación multicultural y pluricultural, la educación para la diversidad y la educación intercultural. Digamos, la búsqueda de nosotros es pensar cuál es el sentido de la educación en las comunidades étnicas o en los pueblos culturalmente, socialmente diversos en el país. De tal manera que podemos revisar los escenarios que rodean precisamente a tres de las otras educaciones que conocemos en Colombia: la educación intercultural, la educación propia y la no educación. Digamos que son las que más han tenido relevancia en nuestro sistema, precisamente por todos los desarrollos que ha tenido. En este caso estamos hablando de los escenarios de diálogo, participación y convivencia, de la construcción de la identidad nacional, del fortalecimiento identitario, del autorreconocimiento, del reconocimiento de la colectividad, estamos hablando de fortalecimiento organizativo, de la estrategia soy porque somos, es decir, todos concebimos una sola unidad en temas de comunidades étnicas, que son sujetos de afirmación de derechos, sujetos que han intercambiado con otras culturas, que precisamente van en el camino de seguir fortaleciendo la autonomía, de salvaguardar la cultura propia, de valorar, preservar y promover el acervo cultural, de vincular los procesos de enseñanza-aprendizaje con la realidad y contexto de la comunidad y reforzar el conocimiento de la lengua y el análisis lingüístico de la misma. En este sentido, tenemos una apropiación general
de lo que podría ser las intencionalidades de la educación intercultural y de la etnoeducación, donde se mira inicialmente el plan de vida de las comunidades, el pensamiento propio de la comunidad, las pedagogías propias que están allí y que de una u otra manera requieren de la búsqueda, las formas organizativas autóctonas y el etnodesarrollo como forma también de enseñanza-aprendizaje, la cosmovisión territorial, qué piensa la comunidad acerca de los sistemas propios e interculturales que emergen en la educación, el aprendizaje lúdico y los métodos didácticos comunitarios. En ese sentido, podemos finalizar esta reflexión con unas preguntas que realmente podrían marcar la ruta de proceso de investigación en cada uno de los cursos que tienen que ver con la maestría en educación intercultural. En uno de ellos, una de las preguntas polémicas, la primera de ellas es ¿cuál es el papel de la etnoeducación o del etnoeducador en contextos diversos de actuación? La segunda pregunta tiene que ver ¿con qué transformaciones deben agenciarse en el campo de diálogo pedagógico para la acción del etnoeducador desde la perspectiva de la interculturalidad? La tercera pregunta es precisamente cómo favorece la integración, los medios y las mediaciones tradicionales y tecnológicas como factor de equidad e inclusión social en el contexto intercultural. Y la cuarta y última pregunta es cómo se han transformado histórica, social y culturalmente las acciones y políticas dirigidas al etnoeducador y en el contexto local y global. Precisamente esto tiene que ver con tres elementos fundamentales. Primero, la etnoeducación como sujeto de derecho. En segunda instancia, la etnoeducación como agente social, intercultural y transformativo. Y en tercer lugar, la pedagogía intercultural y didáctica en los saberes en contextos. Quisiéramos concluir donde proponemos que existan nuevos escenarios que de la cultura propia y los contextos interculturales puedan orientar la dinamización del sistema educativo intercultural en Colombia. Que la educación a grupos étnicos debe tener especial atención en los planes y proyectos de la Secretaría de Educación. La formación de docentes es fundamental. La necesidad de articulación y desarrollo de estos proyectos con las propias comunidades y que se deben consolidar apuestas de acciones afirmativas en los gobiernos departamentales y locales que visibilice integralmente las comunidades. Muchísimas gracias. Esperamos que todo esto haya sido de completo agrado la información, de su completo interés, que las preguntas que se han dejado aquí sean precisamente la continuidad para la reflexión en el marco del curso Pedagogía y Didáctica Intercultural 1. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas.